Damos la bienvenida a los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia. Además de los pequeños grupos familiares venidos de España y Latinoamérica, están aquí presentes de España, Sociedad Deportiva Ponferradina de Ponferrada, Grupo de Peregrinos de Madrid, de México, Grupo de Peregrinos de Perú, Grupo de Peregrinos de Argentina, Escuela Mariano Acosta de Buenos Aires. Mientras nos preparamos para recibir al Santo Padre, se invita amablemente a todos los fieles que observen las siguientes disposiciones. Llevar puesta correctamente la mascarilla. Respetar la distancia de seguridad y permanecer en sus lugares. Muchas gracias. Como les decía, el próximo viernes, esta es una novedad porque fue anunciada ayer en la tarde por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, el Papa el 25 de marzo, en la celebración de la penitencia en la Basílica Vaticana a las 5 de la tarde, hora de Roma, consagrará a Rusia y a Ucrania al Inmaculado Corazón de María, pero al mismo tiempo, ese mismo día, a esa misma hora, en Fátima, Portugal, en el santuario del Cardenal Krajewski, limosnero pontificio, como enviado de Papa, lo hará. Pues bien, nos hemos equivocado nuevamente. El Papa no llegó a través de, atravesando el pasillo central del aula Pablo VI, sino normalmente por esta pequeña puerta lateral de el aula. El Papa está saludando y bueno, damos inicio a esta audiencia general. Después, si tenemos alguna oportunidad, les seguiré contando algo sobre por qué se realiza también en Fátima, aunque muchos de ustedes lo deben saber. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Lectura del libro del Génesis. Al ver el Señor que la maldad del hombre era muy grande sobre la tierra y que las intenciones de su corazón eran siempre malas, se arrepintió de haber hecho al hombre sobre la tierra y se entristeció su corazón. Entonces el Señor dijo: borraré de la superficie de la tierra, desde el hombre hasta los animales, los reptiles y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Sin embargo, el Señor miró a Noé con benevolencia. Palabra de Dios. Bien, el Santo Padre en este momento ya comenzará esta catequesis, la vejez
es un recurso para la juventud despreocupada, despreocupada en el sentido de superficial, indiferente. Este es el tema de la catequesis de este día. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Con el linguaggio simbólico El pasaje bíblico con el lenguaje simbólico de la época en la que fue escrito nos dice algo impresionante. Dios estaba tan amargado por la difundida maldad de los hombres que se había convertido en una forma de vida normal que pensó que se había equivocado en crearlos y decidió eliminarlos. Una solución radical. Incluso podría tener un giro paradójico de misericordia. No más humanos, no más historia, no más juicio, no más condena. Y muchas víctimas predestinadas por la corrupción, la violencia, la injusticia, se salvarían para siempre. A volte anche a noi. ¿No nos sucede a veces también a nosotros, abrumados por el sentido de impotencia contra el mal o desmoralizados por los profetas de la fatalidad, pensar que era mejor no haber nacido? Debemos dar crédito a ciertas teorías recientes que denuncian a la especie humana como un daño evolutivo para la vida en nuestro planeta. Todo negativo, ¿no? De hecho, estamos bajo presión, expuestos a tensiones opuestas que nos confunden. Por un lado, tenemos el optimismo de una juventud eterna, encendido por los progresos extraordinarios de la técnica, que pinta un futuro lleno de máquinas más eficientes y más inteligentes que nosotros, que curarán nuestros males y pensarán por nosotros las mejores soluciones para no morir, el mundo de los robots. Por otro lado, nuestra fantasía parece cada vez más concentrada en la representación de una catástrofe final, que es lo que sucede con una eventual guerra atómica, ¿no? El día después, si aún habrá días y seres humanos, se deberá empezar todo de cero, destruir todo para comenzar todo de nuevo. No quiero hacer vanar el tema del progreso, naturalmente, pero parece que el símbolo del diluvio esté ganando terreno en nuestra inconsciente. La pandemia actual, además, hipoteca de forma no leve nuestra representación despreocupada de las cosas que importan para la vida y para su destino. En el pasaje bíblico, cuando se trata de poner a salvo de la corrupción y del diluvio la vida de la tierra, Dios encomienda el trabajo a la fidelidad del más anciano de todos, el justo Noé. ¿La vejez salvará al mundo? Me pregunto. ¿En qué sentido? ¿Y cómo lo salvará? ¿Y cuál es el horizonte? ¿La vida más allá de la muerte o solamente la supervivencia hasta el diluvio? Una palabra de Jesús que evoca los días de Noé nos ayuda a profundizar el sentido de la página bíblica que hemos escuchado. Jesús, hablando de los últimos tiempos, dice: como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, tomaban mujer o marido hasta el día en que entró Noé en el arca,
vino el diluvio y los hizo perecer a todos. De hecho, comer y beber, tomar mujer o marido son cosas muy normales y no parecen ejemplos de corrupción. ¿Dónde está la corrupción? ¿Dónde está la corrupción? ¿Dónde c'era la corrupción? ¿Dónde estaba la corrupción? En realidad, Jesús destaca el hecho de que los seres humanos, cuando se limitan a disfrutar de la vida, pierden incluso la percepción de la corrupción, que mortifica la dignidad y envenena el sentido. Cuando se pierde la percepción de la corrupción y la corrupción se convierte en algo normal, todo tiene un precio, todo se compra, se vende, opiniones, actos de justicia. Esto en el mundo de los negocios, en el mundo de tantas profesiones, es común y se vive despreocupados. Incluso la corrupción como si fuese parte normal del ser humano. Cuando uno va a hacer algo y la cuestión es lenta y el proceso es algo lento, ¿cuántas veces se dice, bueno, si me das una propina, yo acelero esto? Tantas veces, dame algo y yo acelero esto, voy adelante. Lo sabemos todos. El mundo de la corrupción parece ser parte de la normalidad del ser humano y esto es feo, ¿eh? Esta mañana yo hablé con un señor que hablaba de este problema. Per la qualità spirituale della vita, senza cura per l'habitat della casa comune. Los vidas son consumidos y disfrutados sin preocupación por la calidad espiritual de la vida, sin cuidado por el hábitat de la casa común, sin preocuparse por la mortificación y el abatimiento que muchos sufren y tampoco del mal que envenena la comunidad. Mientras la vida normal puede estar llena de bienestar, no queremos pensar en lo que la vacía de justicia y amor. Pero si yo estoy bien, ¿por qué tengo que estar pensando en las guerras, en la violencia? Pero yo estoy bien y este es un pensamiento inconsciente que nos lleva a vivir en un permanente estado de corrupción. La corrupción puede volverse normalidad, me pregunto. Hermanos y hermanos, lamentablemente sí. Se puede respirar el aire de la corrupción como se respira el oxígeno. Y es normal. Es normal. Pero es algo realmente feo, no es nada bueno. ¿Qué es lo que abre el camino a la corrupción? La despreocupación que se dirige solo al cuidado de sí mismos. Este es el pasaje que abre la puerta a la corrupción que hunde la vida de todos. La corrupción obtiene gran ventaja de esta despreocupación que no es buena. Todo va bien, no me importa, todo va bien, no me importan los demás. Ablanda nuestras defensas, ofusca la conciencia y nos hace también involuntariamente cómplices. La corrupción no va sola, siempre tiene cómplices y siempre se va extendiendo cada vez más. La vejez está en condiciones de captar el engaño de esta normalización de la vida obsesionada por el disfrute y la vacía de interioridad. Vida sin pensamiento, sin sacrificio, sin interioridad, sin belleza, sin verdad, sin justicia, sin amor. Esto es corrupción. La sensibilidad especial de nosotros, los viejos, de la edad anciana,
por las atenciones, los pensamientos y los afectos que nos hacen más humanos, debería volver a ser una vocación para muchas. Y será una elección de amor de los ancianos hacia las nuevas generaciones. Seremos nosotros, los ancianos, quienes daremos la alarma sobre lo que está sucediendo. La sabiduría de los ancianos es tan necesaria en estos tiempos que estamos viviendo. Las nuevas generaciones esperan de nosotros, los ancianos, una palabra que sea profecía, que abra nuevas perspectivas, que nos saquen de la costumbre, de la corrupción, de las cosas corruptas. La bendición de Dios elige la vejez por este carisma tan humano y humanizador. ¿Qué sentido tiene nuestra vejez? Cada uno de nosotros viejos nos podemos preguntar, ser profetas de la corrupción, deténgase. Yo viví ese camino y les digo mi experiencia. Se los repito, nosotros, los ancianos, tenemos que ser los profetas contra la corrupción, así como Noé lo fue en su época, y por eso Dios confió en él. Pero mi corazón está abierto a ser profeta contra la corrupción, se pregunta el Papa como anciano. Bueno, voy a decir algo quizás feo, y es feo cuando los ancianos no han madurado y se convierten en viejos manteniendo esta corrupción. Pensemos a los jueces de Susana, una vejez corrupta. Y si es así, no podremos ser profetas para las nuevas generaciones. Y Noé es el ejemplo de esta vejez generativa. No es corrupta, es generativa. Noé no hace predicaciones, no se lamenta, pero cuida el futuro de la generación que está en peligro. Construye el arca de la acogida y hace entrar hombres y animales. En el cuidado por la vida en todas sus formas, Noé cumple el mandamiento de Dios, repitiendo el gesto tierno y generoso de la creación, que en realidad es el pensamiento mismo que inspira el mandamiento de Dios, una bendición, una nueva creación. La vocación de Noé permanece siempre actual. El santo patriarca debe interceder todavía por nosotros, y nosotros, hombres y mujeres de cierta edad, para que no se ofendan hablando de vejez, no se olviden que tenemos la posibilidad de la sabiduría, ser profetas y decir, miren, este camino no está bien, ya lo vivimos. Y pensemos que también como ancianos podemos dar un mensaje positivo. Yo quiero hacer un llamamiento hoy a todas las personas que tienen una cierta edad. Tienen que estar atentos. Ustedes tienen la responsabilidad de denunciar la corrupción humana en la cual se vive, en este mundo que va hacia el relativismo, como si todo fuese legal, como si todo fuese legítimo. Necesitamos necesidad de jóvenes fuertes que vayan adelante y de personas ancianas que den la sabiduría.
Vamos adelante. Très Saint-Père, les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. Bien, como siempre, À la fin de l'audience, comienza nous chanterons toda Notre Père en latin. esta sesión Puis, le Saint-Père impartira dedicada la a la bénédiction lectura apostolique. de la síntesis de la catequesis del Papa en distintos idiomas, los 8 reglamentarios aquí en el Vaticano. Se comienza con los franceses, como está en este momento haciendo la hermana en francés, una hermana francesa. Luego seguirá el idioma inglés, el alemán, posteriormente el español, el portugués, el árabe y el polaco.